El 4 de febrero de 2014 comenzó una serie de protestas en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Estudiantes, en su mayoría, protestaban contra la inseguridad, la inflación y la escasez de productos básicos. 8 días después, esas protestas llegaron a las calles de Caracas y otras ciudades, terminando en represión, lesiones, muertes, cárcel y denuncias de torturas y más. 3 figuras políticas de la oposición llamaron a la salida. Fueron ellos Leopoldo López, María Corina Machado y el alcalde Antonio Ledesma. A un año de aquellos eventos, ¿cuál es el balance? Hola, ¿qué tal? Buen día, sean bienvenidos a Es Noticia a través de Runrunes. Se les saluda Román Losinski en nombre de todo el equipo. Nuestros invitados el día de hoy, Gonzalo Imiop Santomé, abogado de la UCAB, especialista en ciencias penales y criminológicas, profesor universitario de pregrado y posgrado en la UCAB y en la UCB, columnista del diario La Voz y de medios digitales como por ejemplo Runrunes. Y Aurora Armesto, esposa de Cristian Holdak. Bienvenidos, ¿cómo están? Voy a saltar la cordialidad de regla y comenzar por Gonzalo Imiop. Y preguntarte, Gonzalo, ¿qué dejó 2014? Bueno, en materia particular de derechos humanos, que es el tema que a nosotros nos ocupa desde el Foro Penal Venezolano, dejó un saldo muy lamentable a todos los niveles. Cuando te hablo de todos los niveles me refiero no solo a los aspectos básicos que siempre ha descuidado nuestra nación, nuestro gobierno, en materia de derechos humanos, como lo es el tema del sistema carcelario, como lo es el tema de la violencia de género, como lo es el tema de incluso aspectos que están relacionados con la falta de nutrición y de alimentación correcta de la población venezolana, que son todos aspectos que han sido destacados como negativos, lamentablemente, por organizaciones internacionales. Además de todo esto, tenemos que sumarle que fue el año en el que lamentablemente el uso de los sistemas de seguridad, de los cuerpos de seguridad, de la Fiscalía y de los tribunales, como herramientas de control político, como herramientas de intolerancia, fue más exacerbado. Yo creo que nunca en toda la historia de la República de Venezuela, en toda nuestra historia republicana, habíamos tenido un uso tan descarado del sistema de justicia, en este caso el sistema de injusticia, para hacer valer posiciones políticas y para mostrar una franca intolerancia, un control represivo muy férreo de todos aquellos que de alguna manera se interpreta que están contra el poder. Fíjate, las estadísticas que nosotros llevamos en el Foro Penal Venezolano, solamente a raíz de las protestas que comenzaron aproximadamente los primeros días de febrero del año pasado, nos reflejan que fueron detenidas en total 3.517 personas, de las cuales 310 eran menores de edad. Al día de hoy, de toda esa cifra, quedan solamente por los temas de las protestas 61 personas privadas de su libertad. Todavía tenemos, por ejemplo, a 6 tuiteros, 6 personas que se expresaban a través de las redes sociales, particularmente por la vía del Twitter, contra el poder, privados también de su libertad. En total de toda esa cifra fueron en un primer momento privadas de su libertad 286 personas. Poco a poco se fueron logrando algunas liberaciones. De toda esa cifra se lograron en su momento también 2.439 medidas cautelares, de las cuales al día de hoy se mantienen 1.977. Este poco número que les estoy diciendo básicamente nos reflejan esta realidad. Se detuvo aproximadamente a 3.517 personas, eso solo tomando la base de las cifras que maneja el Foro Penal, de las cifras que fueron reportadas al Foro Penal. De esas 3.517 personas, todavía 87 personas en total, sumando a las que están detenidas con ocasión a las protestas, a los tuiteros y a otras personas que fueron detenidas también en el contexto de lo que son las expresiones del gobierno sobre supuestas conspiraciones y desestabilizaciones. Y además de eso tenemos a 1.977 personas sometidas a medidas cautelares. ¿Qué te dice esto? Que más de 2.000 personas, sumando las que están sometidas a medidas cautelares, más las que están privadas de su libertad, han sido formalmente criminalizadas por el poder, es decir, tomadas como criminales por el poder, al punto de que les mantiene procesos penales abiertos por el simple hecho de, en algún momento, haber aparecido como personas que se oponen al poder, sea manifestando pacíficamente, sea expresándose a través de las redes, o sea expresando en sus sitios de trabajo, en los lugares en los que se desempeñan sus posturas contrarias al poder. Nunca en Venezuela, en toda nuestra historia republicana, se había visto un acto de criminalización de la disidencia y de la oposición política de estas dimensiones. Ese es el saldo que nos deja
particularmente el 2014 nosotros, desde particularmente febrero de 2014 hasta febrero. Debo pedirte que nos aclares por qué las incongruencias entre las cifras que nos ofreces y, por ejemplo, las dadas por la fiscal. La fiscal habló de 43 muertos, de 878 lesionados, de 3.531 detenidos y que quedaban 41 detenidos producto de las protestas. Mira, en primer lugar, la fiscal debe tener, o se supone que debe tener, mejor acceso que nosotros a el conglomerado general, a todo el número de las investigaciones que se han abierto con ocasión específicamente a las protestas. ¿Por qué? Porque es la Fiscalía la que interviene definitivamente en todos los casos. Nosotros trabajamos sobre la base de las cifras de los casos que nos son reportados a nosotros y de los casos que en conjunto con otras ONG que se ocupan del derecho de los derechos humanos vamos pues recabando. Con respecto, por ejemplo, a las personas que han sido detenidas, la Fiscalía se ha empeñado mucho en todo lo que ha sido su desempeño en estas causas, en tratar de hacer valer la versión oficial de los hechos, que al final del día no es más que una mentira oficial sobre los hechos. Desde el punto de vista incluso de los asesinatos que se presentaron durante todo el año pasado y que tuvieron que ver de alguna manera o estuvieron de alguna manera vinculados a las protestas, esa cifra general de la que se habla, que en algunos casos, dependiendo de los criterios que utilices, es de 43 y en otros es de 46 personas fallecidas en cuanto a las protestas, no involucra única y exclusivamente, como es lo que nos compete a nosotros, personas que fueron asesinadas en el contexto de la violación a sus derechos humanos. También hay personas que perdieron la vida en circunstancias lamentables, ciertamente, durante estas protestas y estas manifestaciones, pero que no fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. En definitiva, hay que ver cuál es el crisol a través del cual la Fiscalía está viendo los hechos, porque está sirviendo definitivamente a la consolidación de una versión oficial de los hechos, según la cual todas las personas que fueron formalmente criminalizadas, y no solamente ellas, las personas que tuvieron la suerte de escapar a esa criminalización, que fueron miles y miles de personas a nivel nacional, son criminales y estaban ejecutando, incluso se ha señalado actos de terrorismo, lo cual es manifiestamente falso. Por eso es que lo que dice la Fiscalía y lo que decimos las ONG, y no es solamente el Foro Penal Venezolano el que lo dice, discrepa, porque tenemos dos visiones completamente diferentes sobre lo que ocurrió. Para nosotros es definitivamente un hecho que en el grueso de los casos, por no decirte porcentajes precisos, pero podemos hablar de más del 90% de los casos, estas investigaciones se abrieron sobre bases exiguas, sin pruebas de ningún tipo y con la única intención política de desarticular la protesta, criminalizando a quienes protestaban incluso pacíficamente. Puede haber habido casos en los que hubo excesos, puede haber habido casos en los que ciertamente algunos jóvenes desbocados pudieron incurrir en daños a la propiedad y otras cosas de ese tenor, pero de allí a decir que todos los que estaban en este momento protestando y más allá, estas más de 3.500 personas que fueron formalmente criminalizadas estaban en un plan desestabilizador del gobierno, hay un larguísimo trecho. Eso es lo que quiere consolidar la Fiscalía, incluso es lo que se quiere consolidar desde el Poder Central, y eso es lo que nosotros contrastamos, eso es a lo que nosotros nos oponemos, porque eso no es la verdad de los hechos. Aurora, Gonzalo habla de cifras y el Foro Penal ha estado siempre muy claro, los venezolanos estamos todos muy claros que detrás de esas cifras hay caras, hay rostros, hay nombres y hay familias. Uno de esos nombres es Christian Holdak. Te pido por favor que le presentes a la audiencia, si no lo conocen, quién es Christian Holdak y cómo comenzó toda esta historia, para luego preguntarte qué te deja a ti y a la familia el año 2014. Bueno, el 11 de febrero del año pasado, Christian y yo en la noche, porque él y yo vivimos juntos, decidimos ir a la marcha del día siguiente. ¿Por qué? Porque estaba convocada por estudiantes, porque eran estudiantes que estaban detenidos en los Andes y porque la idea básica de la marcha era protestar contra una inseguridad. Christian y yo hemos sido víctimas de la inseguridad en varias oportunidades y decidimos que era momento de manifestar. Por lo general nosotros no asistimos a marcha, pero en esta oportunidad dijimos, sí, vamos a unirnos a esa convocatoria. Él y yo fuimos juntos. Cuando empiezan los disturbios, yo decido irme, pero él decidió quedarse. Esa fue la única diferencia entre que yo esté libre y que él esté preso. Él se queda con una cámara fotográfica. Él no es fotógrafo, no es periodista, pero es su hobby. Y a donde él va con su cámara fotográfica y registra los hechos que puedan acontecer ese día. Él observa el asesinato de Basil da Costa, él graba todo lo ocurrido, él incluso graba el charco de sangre que al parecer era de Juancho Montoya, él ve cómo se incendian las patrullas, él graba a los ejecutores de estos incendios. Cuando ya todo como que se había hecho, ya estaban los muertos, estaban las patrullas incendiadas, es cuando comienza
como una especie de cacería de brujas. Entran los efectivos policiales y empiezan a agarrar. Para mí fue agarrarlos al azar, porque Cristian estaba guardando su cámara fotográfica, sacando el teléfono para llamarme, para saber dónde estaba yo y podernos encontrar e irnos a la casa. En ese momento lo agarran, lo golpean, lo lanzan al piso, lo patean, lo llevan por el cabello alado hacia Parque Carabobo, hacia la sede del CICPC de Parque Carabobo, es colocado de rodillas durante cualquier cantidad de horas. Cuando yo logro verlo el 15 de febrero, tiene los ojos hinchados, tiene los codos raspados, las rodillas negras, un diente fracturado. Es sometido a tortura física, a tortura psicológica. Él mismo pensaba que lo podían desaparecer, que le podían echar gasolina encima, quién sabe con qué fin. Los mantuvieron aislados. Es mentira que los familiares pudimos compartir con ellos o que tuvieron acceso a abogados. Es mentira. Ya el día 14 de febrero, como a las 11 de la noche, es que comienza lo que sería la audiencia de presentación de ellos. Quiero acotar que ese día hubo más de 50, no sé cuántos detenidos, hubo decenas de detenidos. Los separan por grupo. Cristian cae en el grupo que fue recluido en el Valle de San Agustín, eran 16 personas. Se presentan a las 16 personas y salen 6. Van presos a Polichacao. Luego de 45 días salen 2 con cautelares. 2 semanas después salen 2 con cautelares. Comienza el juicio y liberan al 5º. Y Cristian Holdak ha permanecido preso por 1 año ya, sin ningún cargo, o sea, obviamente tiene cargos, agavillamiento, instigación, incendio y daños, pero no hay nada en ese expediente que justifique que él esté preso porque él es inocente, él recibió maltrato. Los funcionarios policiales que lo aprenden lo roban, puesto que no aparece su teléfono, eso no consta como los objetos que fueron recopilados ese día, no tiene su cámara. ¿Cuál es el ensañamiento? O sea, yo no entiendo el ensañamiento. Se supone que cuando hay unas personas que comparten la misma causa, tienen los mismos beneficios procesales. Yo no sé por qué de esos 16 quedan 6 y de esos 6 cada uno tiene una condición diferente, pero el más afectado obviamente es Cristian y es el que más tiempo tiene preso ya. ¿Cómo está su salud? Que se vio muy deteriorada, se ha visto muy deteriorada, dolores de cabeza, cefalea, sí, está muy mareos. deteriorada. A mí me han molestado mucho comentarios que he visto en respuestas de Twitter que he mandado, en respuestas que la gente da a las noticias que salen, incluso de algunos funcionarios gubernamentales. Mientras están delinquiendo todos se sienten bien, pero ahora que están presos todos están mal. Primero, él no estaba haciendo nada. Segundo, él lo agarran y lo golpean, lo mantienen aislado, va a cumplir 1 año preso. No sabemos si la cantidad de golpes que le dieron pudo haber causado algo, algún hematoma o algún daño en la cabeza. A lo mejor simplemente es el encierro. La Defensoría del Pueblo y los Fiscalía de Derechos Fundamentales mandaron a hacer en diferentes momentos evaluación psicológica y psiquiátrica y él arroja un estrés postraumático y arroja un estado ansioso depresivo, lo cual es muy obvio y lógico. Nadie está inventando que esté enfermo, nadie está inventando nada extraño, es lo que es. Salud Chacao se ha desplazado N veces, ha constatado que hay incrementos de temperatura, cefalea, que hay descompensación en la tensión arterial y eso no ha sido atendido. Gonzalo, te he visto asentir en todo el relato de Aurora. Debo preguntarte por la Defensoría en el pasado, por la Defensoría actual, debo preguntarte por la Fiscalía en el pasado, que es la misma actual. Mira, yo asentía porque este patrón de tratamiento de las personas que fueron detenidas en el contexto de las protestas se repite en muchos casos, Fíjate que lo que aquí se planteaba te dice, primero, cuáles son los cargos que se les atribuyen en términos generales a todos los que son detenidos en el contexto de las protestas, son más o menos los mismos. Lo segundo, nunca hay evidencia verdadera que vincule a estos jóvenes con la comisión de ningún delito. Lo único que hay siempre es el acta policial levantada por los funcionarios de turno en la que lo único que consta es el dicho de ellos. Nada más, es lo único que aparece allí. De hecho, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dicho varias veces que un acta policial con el dicho de los funcionarios que la levantan no puede servir ni siquiera para llevar a una persona a juicio, porque es como si los funcionarios que intervienen se pagaran y se dieran el huerto. Pero sin embargo eso es lo único que hay en la generalidad de los casos. Yo he participado directamente en muchísimos casos y te puedo decir que en el 99% de los casos en los que yo he participado eso es lo único que existe contra las personas que son detenidas en el contexto de las protestas. Otro aspecto bien importante, el tema de las torturas y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
No solamente está el caso de Christian Golda, tenemos 138 casos debidamente documentados de personas que formalmente lo han denunciado, no solamente ante las instancias internacionales, porque ese es un error en el que se incurre aquí desde el poder, que se piensa que lo único que hace uno es acudir a las instancias internacionales. Eso no es verdad. Hemos denunciado esos casos ante la Defensoría del Pueblo, ante la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República, y aquí lamentablemente no se actúa, no se hace absolutamente nada para impedir que esas situaciones se sigan dando y para cuidar la salud de las personas que están sometidas a reclusión. Al gobierno parece habérsele olvidado, primero, que una persona privada de la libertad es directa responsabilidad de sus custodios y del poder que lo tiene privado de su libertad. Pero más allá de eso, parece habérsele olvidado también que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice muy claramente en su artículo 49, numeral segundo, que las personas tienen derecho a ser tenidas como inocentes durante el proceso hasta que no haya una condena definitiva y firme, pero lo que es más importante, tienen derecho a ser tratadas como inocentes hasta que llegue esa sentencia condenatoria, si es que llegue. En el caso de Christian, pero no solamente en el caso de Christian, en el caso de todos los demás jóvenes que están presentando en este momento problemas serios de salud, el derecho que ellos tienen es a que el Estado les garantice su salud, pero más allá de eso, a que los trate como inocentes y les permita afrontar sus procesos en libertad. Tú mencionabas ahora los cargos que se le están atribuyendo a Christian. Ni siquiera en el supuesto de que fuese condenado, esos cargos ameritan que él esté privado de su libertad. Legalmente hablando, aun cuando fuera culpable. Vamos a pasearnos por esa posibilidad que es un supuesto negado. Aun cuando fuera culpable, él tendría derecho a afrontar su juicio en libertad y es más, después de condenado, podría acceder a una fórmula alternativa al cumplimiento de la pena que le impediría ir a la prisión. ¿Por qué se le mantiene privado de su libertad? ¿Por qué se le adelanta el castigo? ¿Por qué se le trata como se le está tratando? Porque aquí hay otro patrón muy importante que se ha repetido en todos los casos y que no es nuevo, que el poder se empeña en convertir al proceso penal en castigo. El proceso penal no es castigo, el proceso penal tiene una finalidad clara, específica, lo dice el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, que es la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas. Para eso es que sirve el proceso penal. El proceso penal no es para castigar a la gente. El proceso penal, de hecho, tiene que tratar de ser, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, lo menos invasivo posible. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a que se me trate como inocente y a que se me garantice la libertad durante el proceso. Pero fíjate, ¿qué es lo que se ha venido haciendo? Se ha venido utilizando al proceso como una herramienta de intimidación, de intolerancia y como un castigo en sí mismo. No interesa la búsqueda de la verdad, no interesa saber si verdaderamente tú eres culpable o inocente de los cargos que se te imputan. Lo que interesa es convertir a ese proceso en un castigo en sí mismo, independientemente de la verdad de los hechos. Por eso es que Christian se lo mantiene así, porque eso es importante además para consolidar la narrativa oficial sobre los hechos, lo que ha venido pasando. Y ojo, eso no es nuevo. Eso se viene utilizando el proceso penal de esa manera, o el proceso penal, mejor dicho, se viene utilizando de esa manera desde años tan lejanos como el 2002, cuando se abrió todo ese poco de investigaciones contra las personas que supuestamente habían participado en los sucesos de abril. Se les mantenían indefinidamente los procesos penales abiertos, se les sometía a medidas privativas de libertad o incluso a medidas cautelares, como es el caso ahora de 1977 personas que pendían sobre ellos como una espada de Damocles, limitando sus derechos, convirtiendo esos procesos de manera indefinida, de manera eterna en algunos casos, porque todavía algunos de esos procesos siguen abiertos, en un castigo, en una sanción en sí misma. Aurora, ¿sienten ustedes que cometieron un error al salir a apoyar una manifestación pacífica de estudiantes? ¿Siente que cometió Christian un error al llevar su cámara? ¿Sientes que fue un error el que Christian se haya quedado? ¿Encuentras delito en algo de lo que hicieron ese día? No, para nada. Ir a una manifestación no es un delito. Quedarse en una manifestación cuando otras personas están de repente causando disturbios no es un delito. Estar con una cámara fotográfica que es propia, registrando hechos, no es un delito. Para mí no hay nada de delito en lo que él hizo y bueno, al final del juicio yo espero de verdad que él no tenga una condena, que se demuestre que es completamente inocente y que bueno, que podamos volver a retomar nuestra vida como estaba antes. ¿Es cierto no que es incluso delito. funcionarios de Defensoría y de Fiscalía han intentado abogar por Christian? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En el mes de agosto, Defensoría introduce un escrito en los tribunales solicitando que se le haga una evaluación a Christian. La jueza accede en ese momento, él va a Medicatura Forense le hace un examen psicológico y psiquiátrico, no pueden hacerle un examen de medicina legal, creo que porque no estaba claramente especificado en el oficio.
Hay una indicación dentro del informe que tiene que ser visto por un neurólogo y ver cuál es la raíz de esos dolores de cabeza. Dice que el tratamiento tiene que seguir tratamiento médico fuera de la cárcel, que es la única manera de garantizar su mejoría, y Defensoría del Pueblo toma ese oficio dado por Medicatura Forense y lo acompaña con una solicitud, me acuerdo de las palabras, una medida cautelar menos gravosa que el estar encerrado. Nosotros para ese momento introducimos una revisión de medidas y es denegada. Hace poco introducimos una revisión de medidas nuevamente y ayer fue denegada. O sea, decíamos, bueno, ya va a cumplir un año. Si esto era un castigo ejemplarizante, oye, yo creo que ya un año por ir a una marcha a tomar fotos es como mucho, pero también es denegada. Entonces, ¿cuál es el ensañamiento? Gonzalo, le pregunto a Aurora si hay un error, porque a un año del inicio de las protestas de febrero del año 2014 y ante una situación económica, social y política compleja como la que nos acompaña en este inicio de 2015, surge ahora una resolución, la 008610, cuyo hermosísimo texto indicaría que se puede usar armas potencialmente mortales para el control de las manifestaciones. El ministro Padrino López ha dicho que fue malinterpretado, la ONU está preocupada por esta resolución, la Fiscalía ahora dice que no debe usarse el uso y que va a pedir al Ministerio de la Defensa una reconsideración del texto. ¿Qué mensaje se envía con esto en este momento? Bueno, mira, yo en esto quiero ser, en obsequio a la objetividad, quiero ser bastante claro. Sí. El hecho de que de manera absolutamente excepcional y con base en unos principios muy precisos y muy claros de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, se autorice eventualmente y en ciertas condiciones, repito, excepcionales y muy particulares, el uso de fuerza potencialmente letal en el control de manifestaciones públicas no es una novedad. En Venezuela, por ejemplo, desde 1988 tenemos el que se denominaba el reglamento de los servicios de guarnición, que te explicaba en qué contexto se podían utilizar las armas de fuego dentro del control de manifestaciones públicas como último recurso. Lo regulaba expresamente. Después, por ejemplo, la ley de la policía, del Servicio de Policía Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana también tenía unas regulaciones precisas sobre eso, y en el año 2010, si mal no recuerdo, surgió también un reglamento dirigido a los cuerpos civiles, no a los cuerpos militares, que regulaba este tipo de situaciones. Esto es importante destacarlo porque en honor a la objetividad, en ningún país del mundo se permite en una manifestación pública que las personas que están protestando utilicen armas ni se tornen violentas. Claro. Y siempre en estos casos existen regulaciones que de alguna manera están dirigidas al control de esas situaciones que eventualmente y de manera absolutamente excepcional podrían permitir el uso de lo que se denomina la fuerza letal. Pero es que ese no es el problema. El problema de esta regulación va un poco más allá. El problema va primero en cuanto al mensaje que en este momento político se le quiere dar a la población, que es el mensaje de que yo le estoy autorizando a la Fuerza Armada Nacional a utilizar armas de fuego de acuerdo al criterio discrecional de los funcionarios que están presentes en la manifestación a los efectos de determinar cuándo esa manifestación se torna violenta y cuándo no es violenta. Eso es quizás lo más delicado, lo primero delicado de esta resolución. La resolución brinda un amplísimo margen de interpretación al funcionario militar para que él decida cuándo es que, según su criterio, una manifestación se ha tornado violenta y autoriza eventualmente entonces el uso de la fuerza potencialmente letal. Esto es muy peligroso. Se abre ahí un caudal de interpretación normativo que, por cierto, los militares no están entrenados para hacerlo. Para eso estamos los abogados, para interpretar las normas, no los militares. Pero hay otra cosa que quizás es lo más preocupante de esa resolución, que tiene que ver con el hecho de que en todo su texto solamente habla de manifestaciones públicas. No habla ni distingue entre las manifestaciones públicas violentas y las manifestaciones públicas pacíficas. Las manifestaciones públicas pacíficas, o mejor dicho, en las manifestaciones públicas pacíficas, de acuerdo al artículo 68 de nuestra Carta Magna, en ningún caso se pueden utilizar armas potencialmente letales, ni mucho menos sustancias químicas o tóxicas para el control de esa manifestación. En ningún caso. ¿Qué es lo que pasa? Que como la normativa no te distingue, te habla simplemente de manifestaciones públicas o de situaciones de control del orden público, sí. Allí abres un grifo que una vez abierto va a ser muy difícil de cerrar, que es el de la interpretación discrecional de los funcionarios para decidir cuándo una manifestación es pacífica o no. Eso es muy delicado. Pero hay otra cosa que es más preocupante también y muy delicada. Las funciones de control del orden público civil, sea manifestación pública
pacífica o sea manifestación pública violenta. Están reservadas estrictamente por la Constitución a los cuerpos de seguridad civiles y excepcionalmente a la Guardia Nacional, que es el único cuerpo de las Fuerzas Armadas Nacionales que se puede ocupar de estos temas. La resolución no discrimina y le brinda a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional la posibilidad de intervenir contra lo que dice la Constitución en el control de manifestaciones públicas civiles. Es decir, permite que la bota militar se monte sobre los cuellos de los manifestantes civiles en todos sus componentes. Esto quiere decir que de acuerdo al texto de esta resolución, que es general, la aviación, la Armada, el Ejército y la Guardia Nacional pueden intervenir en el control de manifestaciones públicas, cuando la Constitución dice claramente que lo civil lo deben controlar los cuerpos de seguridad civiles y eventualmente y excepcionalmente la Guardia Nacional. Pero esto tiene un piquete que hace la cosa incluso un poco más delicada. Desde el año 2009, en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las milicias bolivarianas son un quinto componente contra lo que dice la Constitución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto quiere decir que de acuerdo al texto de la resolución, tal y como está ahora, no solamente los organismos militares pueden intervenir de manera absolutamente discrecional en el control de manifestaciones públicas civiles, incluso llegando a determinar que es necesario el uso de la fuerza letal, sino que además la milicia bolivariana, que de acuerdo al texto de la ley de la Fuerza Armada Nacional está directamente subordinada al presidente de la República, puede intervenir en el control de manifestaciones públicas civiles. Y esta es una especie de guardia pretoriana que es muy fácil interpretar, o por lo menos intuir, que no está designada como componente de la Fuerza Armada Nacional para defender la soberanía nacional ni nuestra integridad territorial, no, está integrada única y exclusivamente para la defensa del proyecto político del presidente de la República, que es el único al que ellas se deben, porque es el que obedecen directamente, es como una fuerza pretoriana directamente bajo las órdenes del presidente. Eso se cuestionó mucho en el 2009 en su momento. Esos son los aspectos quizás más delicados de esta resolución. No es novedad que se permita que se controle manifestaciones violentas, incluso de manera absolutamente excepcional y como último recurso utilizando armas de fuego, porque eso es así regulado en todos los países. Lo delicado es la forma y la discrecionalidad que se le ha dado a las normas para que sean funcionarios que son militares, que no civiles, que no están entrenados para el control de manifestaciones civiles, los que decidan cuándo van a utilizar las armas y cuándo no. El día de ayer, por cierto, en una manifestación de protesta estudiantil en el Táchira, ya se empezaron a ver los primeros síntomas de estas malas interpretaciones y de esta excesiva discrecionalidad. Por lo menos 3 jóvenes fueron heridos ya con armas de fuego, con disparos a cargo de la Fuerza Armada Nacional, en este caso el componente de la Guardia titular principal del Nacional el día de hoy. Eso pasó ayer, ¿por qué? Porque bueno, cuando las normas se redactan mal, se abre el camino a la interpretación errada de esas normas, a que se violente la Constitución, y el mensaje que se manda es el de cuídate porque ahora puedo disparar contra ti. Ese es el mensaje que subyace detrás de todo esto. Absolutamente. Quiero cerrar contigo, Aurora. ¿Qué esperas del año 2015? Bueno, primero la libertad de Cristian. Primera vez que sonríes en la entrevista, sí. Por eso un tanto menos lloró. Sí, la libertad de Cristian y hacer extensiva la libertad de todos los que están injustamente detenidos. ¿Okay? Eso es lo que yo deseo para el 2015 y no lo deseo para diciembre del 2015, lo deseo prontamente en los próximos meses. Yo deseo un gobierno que reaccione, que entienda que la protesta no es mala, que es necesaria la protesta, en todas partes se da, o sea, que es necesaria una oposición, que es necesaria la crítica, que es necesario tener 2 bandos para que entre ellos puedan dialogar, saber en qué me estoy equivocando, qué puedo aprender del otro. Que no lo vea como algo malo, que más bien que escuche a la gente que está protestando, que entienda por qué protestan y que dé respuestas y soluciones, que eso es lo que creo yo que la gente está deseosa, ¿no? Aurora, un millón de gracias. Gonzalo, un millón de gracias como siempre. Gonzalo Emilio Santomé, Aurora Armesto, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Esto fue Es Noticia en Run Runes.